Quiero comenzar hoy con una idea y es eh, las entidades que tiene el gobierno que le pueden generar a uno un reporte negativo. No sé si estás reportado. Si estás reportado, pues vamos a ver esto a qué te anima. Pero lo que quiero comenzar es mencionando el hecho de realmente vivir en sociedad, vivir en comunidad, implica que tienen que haber formas en que el Estado, en este caso, genera unos controles y genera unas sanciones también para que entendamos que eso que uno promueve, que yo soy libre y que yo hago lo que a mí se me da la gana y que es mi plata y es mi vida y yo, pues cuando usted se estrella con algunas cositas y se da cuenta que no es tanto así como usted lo piensa. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama la Procuraduría y yo creo que algunos de nosotros estamos cansados de escuchar, ¿cierto?, de la Procuraduría. Y aquí en Colombia, lo que hace la Procuraduría es que es el ente que investiga a todos los funcionarios públicos, ¿cierto? Y a todos los políticos y si descubre a través de una investigación que es cierto por lo que les están acusando, pues les genera una sanción para no participar en licitaciones con el Estado o trabajar directamente con el Estado o funcionar como político. Eso hace esa entidad. Entonces, obviamente, eso molesta porque pues salen a decir, el pueblo me eligió, ¿cómo es posible que ahora una entidad del gobierno me quiera quitar mi puesto o el ser esto, aquello, lo otro? Entonces, eso es un reporte negativo. Y obviamente lo que eso hace es que genera una nota que dice y que debería decirnos a todos nosotros como ciudadanos de este país, esa persona, o sea, si el río suena, no es porque la banda se ahogó, ¿cierto? O sea, es porque realmente hay que echarle ojo que ese sí es un funcionario bien corrupto. Luego, tenemos algo que se llama antecedentes de la policía. Entonces, en algunos casos, y cierto, si usted está buscando trabajo, esto se lo van a pedir. ¿Sí? Van a pedir unos antecedentes frente a la policía o frente a la fiscalía para ver si de pronto usted es el típico que cuando se emborracha va y rompe los vidrios de la casa de su mujer porque son mis hijos y yo tengo derecho a verlos, o le dio en la trompa a un señor o se bajó y hizo decís. Bueno, todo esto está ahí y esos antecedentes generan un reporte negativo. Y uno dice, pues de malas, pero cuando ya eso le frena a usted tener un trabajo, cuando eso ya le frena a usted algunas cosas, donde se da cuenta, ay, 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 toca, ¿qué puedo hacer para no estar en un reporte negativo? Y obviamente, el reporte negativo por excelencia, que todos crecemos escuchando que es el coco, ¿cierto? Es data crédito. Y pues para ustedes que son jóvenes y que todavía no han comenzado una vida de trabajo ni de nada de todo eso, sí, es cierto, es el coco. Ojalá nunca te pase y ojalá entiendas que eh, uno necesita cumplir con lo que se compromete. Es decir, a una persona no solamente la reportan en esta entidad que es Data Crédito, que genera un reporte, ¿cierto? El reporte es también positivo, porque el reporte, cuando las entidades, cuando tú vas a pedir un crédito, vas a abrir una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, eh, un arriendo, lo que miran es cómo está ese puntaje tuyo en Data Crédito. Y obviamente lo que ven es por qué te colgaste en esa deuda. Y pues yo conozco gente, o sea, para que se den cuenta para que miren. Antes se llamaba Comcel, ¿se acuerda? ¡Uh! Años. Hay gente que quedó reportada en Comcel y nunca arregló eso. Hasta cuando empiezan, es que yo quiero una casita o yo quiero sacar un crédito y va y usted debe plata que nunca le pagó a Comcel, que se hizo el loco, ¿no? Que ahora es claro. Y que obviamente eso está ahí, pero no solamente es por el celular o por bancos, es también, por ejemplo, eh, tomar un arriendo y colgarse en los servicios. El mismo arriendo, colgarse en el arriendo. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es que todo esto nos habla del carácter o de la falta de carácter de nosotros y dense cuenta. O sea, hasta aquí, punto.
de nosotros como ciudadanos de este país. Yo no te estoy hablando de ser cristiano, de creer en Dios, nada, absolutamente nada de eso. Te estoy hablando de esto, habla de ti y de tu falta de carácter o de tu carácter como alguien que hace parte de este país. Es más, este tipo de situaciones, cuando hay un reporte, es una mancha, ¿cierto? Y esa mancha hace que realmente uno se dé cuenta que pierde desde una oportunidad de trabajo, pasando por poder arrendar un lugar, hasta llegar a emigración y que le digan, no, pero es que usted aquí tiene un reporte de la fiscalía, no puede salir del país. O sea, hay muchas cosas que están envueltas aquí que uno piensa, eso no, eso fue hace 20 años, eso fue cuando yo era joven, eso fue cuando esto, aquello, lo otro. Es una mancha. Y cuando esa mancha está ahí, entonces aparecen términos que molestan porque hablan de mi falta de carácter o de la falta de carácter de la persona. Entonces son cosas como usted cuando tiene una mancha, un reporte frente a estas entidades, usted es alguien criticable. O sea, pueden sacar y decir, pero amigo, o sea, usted está reportado acá. Lo pueden criticar. Usted es alguien que es reprensible, es decir, si tiene que pagar cárcel por eso, lo tiene que hacer. Es censurable. Puede ser que sea alguien que dice, ¿cómo es posible, lo que estamos leyendo durante este mes, que usted, por ejemplo, es abogado y no ha pagado estas multas o debe estas platas? Vamos a entender, hay cosas aquí que aparecen y que uno cuando ve esto, uno dice, uy, no. Pero te das cuenta, hasta ahora yo he hablado solamente de ser ciudadano en un país como este, donde damos por sentado que todo es una porquería, pero olvidamos que todo es una porquería porque nosotros hacemos parte de esta porquería, ¿o no? Piénsalo. Era el mensaje de hace 8 días. Todos lo hacen. Ay, eso fresco. Todos deben. Ay, eso fresco. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Date cuenta hasta dónde ese pensamiento lo lleva a uno. Uno se vuelve cuando tiene una mancha frente a un reporte de estos. La palabra es desconfiable. ¿Por qué? Porque no te van a prestar plata. Eres desconfiable. Sencillo. No te van a dar una tarjeta de crédito. Eres desconfiable. No te pueden arrendar un lugar. Eres desconfiable. Tienes un reporte porque dice que no pagaste el agua. No, pero es que yo no estaba, pero es que yo no supe, pero es que se me pasó. Eres desconfiable. Lo siento. ¿Sí? Entonces, genera una duda, genera algo. Entonces, date cuenta. Si nosotros siendo ciudadanos de un país, el país tiene que llegar a esto para que entendamos que bien o mal, tarde o temprano, uno tiene que solucionar las cosas. Uno no puede seguir pensando de que de mala si es mi vida y yo veré. No, en algún momento esta mancha te obliga a tener que poner la cara, a tener que pagar, a tener que responder en algún momento. Y esto es algo que si se dan cuenta, para nosotros como iglesia, para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, esto lo tiene la palabra de Dios. Entonces yo quiero que mires, sería bueno que lo apuntes. Yo sé que son varios versículos, pero igual la mala reputación que nos genera tener una mancha. Mala reputación, piénsalo. A nadie, yo no conozco la primera persona que diga, mire, a mí me importa 5 que yo tenga mala reputación. No. Por más que tú tengas el temperamento, el temple, lo que quieras llamar, que de ti tengan una mala reputación en un lugar o con unas personas, te tiene que afectar o te afecta de alguna forma. Y entonces la palabra de Dios dice lo siguiente, por ejemplo, en Filipenses 2:15, date cuenta. Dice que sean irreprensibles y sencillos. Si te das cuenta, irreprensible. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y qué nos dice? En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Date cuenta, ahora sí, esto es para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús,
que hacemos parte de esta iglesia, para ti que vas a ver esto, que sabes que eres una nueva criatura, ¿qué te dice aquí? Que la forma en que nosotros tenemos que vivir allá no es solo porque somos ciudadanos de un país y lo representamos, nos guste o no, sino porque ya siendo hijos de Dios nos dice que nuestra forma de vivir tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Todo esto, que no tengas que te puedan criticar, reprender, censurar, mala reputación. Es lo que Dios está pidiendo de ti y de mí, que seamos irreprensibles. Y para entender eso, pues obviamente está todo lo contrario, ¿cierto? La palabra de Dios nos habla de esas palabras de tener mala reputación, de ser reprensible. Y mira cómo luego lo dice en Tito 2, 7 y 8. Todo esto lo escribe el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice a Tito, que es un pastor joven, preséntate tú mismo en todo como ejemplo, en todo, de buenas obras y muestra la enseñanza, integridad y seriedad con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Este es este es nuestro mensaje para nosotros hoy, iglesia. Acá nos habla acerca de ser irreprensible en la forma de vivir y ser irreprochable en la enseñanza y en las palabras. Y es de lo que tú que estás empezando a venir a nuestra iglesia, tú que estás empezando a entender qué es nacer de nuevo, Jesús, vas entendiendo. Es entender que ya esas palabras no hacen parte de ti. Ya esos comportamientos no deben estar en ti. No porque eres mejor persona, sino porque eres una nueva persona en Jesús. Date cuenta, como lo dice acá, segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, todo lo que él dice acerca del regreso de Cristo, procuren con diligencia ser hallados por Cristo, dense cuenta, sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, sin ser criticable, condenable, sin tener de dónde agarrar. Ah, pero mire, tanto que se las da, pero vea. Ahora, por favor, entiéndeme. Aquí no está hablando de perfección. Aquí no está hablando de entonces ser bajado así del cielo. Para nada. Está diciendo que si tú eres una nueva criatura en Jesús, Él ha lavado tu pecado y ha lavado tus pensamientos, que es lo que hemos trabajado desde comienzo de año, para que tú entiendas que el pecado mancha. Y por eso nos habla de vivir de una forma sin mancha e irreprensibles. Y pues obviamente esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad ante Dios, ¿sí? Entonces, obvio que esto es algo que debe confrontarnos, algo que debe hacernos entender que no solamente es una cuestión eh, de que, como yo lo insisto, de creerse o de parecer o de que le digan a uno que es buena persona, es de entender lo que esto implica en nosotros en la forma de vivir allá afuera con las personas, ¿sí? Es entender que no es algo que Dios está pidiendo de todas las personas, es algo que pide de nosotros, independiente de que todo lo demás lo vean, lo acepten, le guste, les incomode, que tú puedas pararte ante Dios y decir, Dios, dame hoy la fuerza para ser irreprensible, para poder estar delante de ti como alguien que no tiene una mancha ahí. Entonces, si nosotros tuviéramos una procuraduría cristiana, ¿cierto? ¿Será que necesitamos una procuraduría cristiana? Alguien que emita un certificado que diga, yo creo que esta persona es irreprensible y sin mancha. No lo necesitamos y la iglesia no está para eso. O sea, nosotros como iglesia, como tal, no podemos, yo no puedo atestiguar muchas cosas de quién eres tú en tu trabajo. Yo no tengo la oportunidad de poner una cámara y escuchar todo. No lo sé. Yo no sé cómo eres tú en el colegio. No tengo ni idea.
No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo eres con tu familia. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros no necesitamos esa procuraduría que emita un certificado nuestro. Eso ya está y se llama la familia, ¿sí o no? Si tienes hijos, tenlo por seguro. En algún momento van a hacerte quedar mal como, "Ay", ¿no? O van a decir lo que es. Es decir, sí es bueno que nosotros tengamos personas, espacios allegados a nosotros donde esto nos tiene que confrontar, donde realmente lo que cada uno de nosotros necesita entender es para poder vivir de esta forma en que estamos leyendo, comienza en nuestro hogar, en lo más privado. Comienza donde yo soy la persona que soy, pero yo debo entender si yo tengo hijos en mi casa, si yo soy una madre soltera, si yo soy un padre que está influenciando a mis hijos, así no esté con ellos, que realmente mis palabras tienen efecto sobre la vida de ellos. Todas mis palabras, todas mis actitudes, mis gritos, mis momentos de ira, mis momentos de, ay, es que Todo eso, lo que nos dice aquí es que debe ser algo que sea irreprochable. Y sí, de pronto nuestros hijos van a crecer y en algún momento van a decir, uy, bueno, siquiera que cambiaste porque acuérdate de esa vez. Y de pronto uno está pensando, ¿cuál vez? Yo no recuerdo que yo era así. Yo te crié solo amor, ¿no? Empezaba como la profesora dulce y terminaba como tronchatoro, pero no se acuerda, ¿no? Es decir, esto se trata de entender lo siguiente. Te animo a ponerte en pie, vamos a cantar. Nosotros deberíamos podernos caracterizar, cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo en Jesús, como alguien que podamos decir, sabes, yo veo que esa persona es siervo de Dios. ¿Tú crees que el único que es siervo de Dios o ese título es solo para el pastor? ¿O tú ibas a una iglesia donde decían que el único siervo de Dios era el pastor? Si tú estás en tu casa, tú deberías ser siervo, tú deberías servir, no llegar a sentarte en el sofá y esperar a que todo te llegue, porque pues yo soy el que provee y soy el rey de la casa. Si te das cuenta, conceptos, ideas que tenemos ahí. Tú deberías ser conocido como alguien que puede ser calificado como, sabes, yo veo que es una mujer de Dios. Tus nietos pueden decir eso de ti, tus sobrinos pueden decir eso de ti. Eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios. Eres una persona que sabes que lo que significa vivir de una forma sin mancha irreprensible es ser fiel para Dios. No, no mientras te ven, no mientras nos reunimos. Fiel, fiel. Saber que, listo Dios, estoy aquí y me cuesta, pero yo quiero ser hallado ante ti. Fiel, eso significa irreprensible. Entonces, es de esto que se trata. No es una cuestión simplemente de ser fiel a una denominación o solo porque me vea el pastor o X o Y. Es que tú entiendas que lo que Dios en su palabra nos anima a hacer es vivir en este mundo que está lleno de mancha y de pecado. Como alguien que dice, no con superioridad, sino con toda la humildad del caso, sabes, es Cristo vive en mí y yo vivo para Él. Son las razones, lo que nos dice aquí, de por qué las personas les genera la incoherencia, ¿cierto? La duda, la inquietud, no vamos a decir la crítica, pero el hecho de, pero no dice que usted va a una iglesia, pero no dice que usted es creyente, pero entonces quiero que lo leamos para entender qué es lo que dice aquí cuando nosotros dejamos de ser irreprensibles. Entonces, mientras lo buscas, Romanos 2. Esa palabra irreprensible
pareciera, y algunos de nosotros de pronto creímos o pensamos, que como Pablo la menciona en 1 Timoteo 3 para los que son ancianos de la iglesia, pensamos, el único que debe ser irreprensible son los pastores y los ancianos. Porque luego da una lista, o esa palabra está en medio de una lista de características y comportamientos y actitudes que debe tener ese hombre. Pero es interesante cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice, no, 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 no te confundas. Bueno, si te confundiste, yo te lo aclaro. Es para todos que debemos ser irreprensibles, no unos poquitos o unos cuantos. Eso es lo que hace la religión tradicional. Te dice, estos son los especiales, ellos tienen con Dios el privilegio. No, aquí la palabra de Dios nos dice, si tú has nacido de nuevo en Jesús, la palabra de Dios te llama a ser irreprensible, ¿cierto? Entonces, Romanos 2 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Es decir, lo que hace el apóstol Pablo aquí escribirles es decir, tú no puedes decir que no conoces. Tú no puedes decir que no sabes. Y para ti, que recién estás llegando a nuestra iglesia, que recién estás conectándote, si tú has nacido de nuevo, tienes lo más básico y lo más importante para entender de qué se trata la vida como creyente. O sea, no hay forma en que tú digas, esto es para X o para Y. No, esto es para todos nosotros, si ya entiendes eso. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Versículo 24 nos dice, porque todo esto, toda esa incoherencia, toda esa ser reprensible, ser censurable, ser alguien de quien puede decir, pero no disque. ¿Qué dice el versículo 24? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no conocen a Dios por causa de nosotros. Entonces, es de eso que se trata. Es de cuando don Cristiano y doña Cristiana pasa a ser criticable, pasa a ser censurable, pasa a ser alguien reprensible. Y pues la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Hice una exposición al respecto y pues fue interesante hablar anoche en los grupos pequeños. Ojalá que hayas estado ahí para darte cuenta de que realmente sí, el apóstol Pablo tiene razón cuando nos dice, nosotros podemos o podemos caer en situaciones en las cuales el nombre de Dios es blasfemado por las personas afuera. Entonces, aquí yo quiero mencionar algo que es importante para nosotros, iglesia, porque es un proceso de amonestación. Y a la luz de la palabra de Dios, eso está escrito en Mateo, ¿sí? Y es un proceso que nos evita muchísimos malos entendidos. Y a raíz de que nos evita malos entendidos, nos ayuda a poder llegar con claridad a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y ese proceso de amonestación, todos nosotros venimos criados de una forma en que la palabra corrección, disciplina, amonestación no nos gusta. Suena como, uy, ¿ahora qué hice? Me salí del llavero. Ya, ¿qué pasó conmigo? Porque pensamos que mientras estamos bien, todo está bien. Pero acuérdate, mientras tú estés en este cuerpito, pues tú vas a hacer cosas, vas a tener actitudes y tu carne va a querer jalar hacia el pecado de una forma natural. Y el proceso de amonestación descrito por el Señor Jesús en Mateo es muy claro. El proceso de amonestación nos dice que tiene que ser de forma primero privada e individual. Y nosotros en esta iglesia honramos este proceso porque nos ha servido para poder llamar la atención a personas. Y no nos gusta que nos llamen la atención. Pero
Oramos, le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, le pedimos al Espíritu que nos permita hacerlo, porque queremos que entiendas que es porque te amamos, ¿sí? No es porque nos caes mal, es porque vemos de pronto algo en lo cual decimos, mira, eso no estuvo bien, esa actitud no está bien. Es más, si tú piensas que porque hay alguien que ya es parte del Consejo de Ancianos no se amonesta, pregúntale si los hemos amonestado y ya voy a llegar a eso. Entonces, esto no es una cuestión de estar arriba, de estar abajo, de ser más, de ser menos, de llevar más. No, es una cuestión de ser un ser humano que se le olvida a veces que su vida con su mancha de pecado lo puede llevar a ser alguien criticable, reprensible ante Dios. Entonces, lo que nos dice es, primero háganlo de forma individual, llamen la atención, restauren a la persona y miren si la persona está de acuerdo en decir, uy, no lo había visto de esta forma, o gracias por hacer esto, o gracias, ¿sí? Pero lo que nos dice es, si ustedes ven que la persona se pone, que no hace caso, que no quiere escuchar y que persiste en su condición, en su pecado, en su actitud, dice, tomen un testigo o dos y llamen a la persona y pídanle cuentas y puédanle decir, mira, tú y yo ya nos sentamos a hablar de esto, pero notamos que tú quieres persistir en esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y lo que nos dice es, si los escucha, han ganado al hermano. ¿Cuál es la intención aquí? No es ganarle a la otra persona, no es que salga sintiendo de que ellos ganaron, yo perdí, sino que realmente ganar al hermano es que todos estemos en la misma página, en el mismo bando, en el mismo lugar, que realmente la persona entienda, mira, tu comportamiento, tu actitud puede herir a otras personas de este cuerpo. Esa actitud tuya se puede llevar por delante a otras personas. Y ahí es donde tú tienes que entender, y lo hemos hecho, si tú como papá o mamá con tu actitud estás afectando a tus hijos, te vamos a amonestar y te vamos a decir, ven, ¿qué estás haciendo? Date cuenta el ejemplo o mal ejemplo que estás haciendo para tus hijos. Tú debes esperar eso de esta iglesia. No es algo que nosotros digamos, ay, pero a quién, no, es que me da una pena, no, dice Señor, es tan bravo, ¿quién le puede? No, no, es por amor que lo debemos hacer. Y por último nos dice, cuando la persona escoge, que ya se le confrontó uno a uno y dice, "Ah", y que ahora con testigos, y sigue, sí, 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 tranquilo, todo bien, lo que nos dice es, traigan eso a la iglesia para que la iglesia sepa qué es lo que está pasando y la persona tenga la oportunidad, porque es más, en nuestros estatutos está escrito, porque es lo que pide la Constitución, que la persona tiene el derecho de pararse frente a la asamblea y decir, sí, hicieron bien o no, no hicieron bien, o en esto exageraron, o esto es mentira, o esto es... Tiene ese derecho. Ahora, piénsalo. ¿A ti te gustaría que llegáramos hasta esa última parte de una amonestación pública? El año pasado lo hicimos con alguien del consejo, con alguien que requirió tener esta confrontación uno a uno con un testigo y tener que llevar ante la asamblea y decir, esta persona pasó de ser irreprensible a ser criticable, censurable, mala reputación, mancha. No podemos mantener esto en nuestra iglesia. Y ahí viene algo que es importante en este contexto y es cuando la persona, hay gente que aguanta el proceso porque sabe que se está haciendo con amor y porque dice, listo, yo voy. Y hay otros que al primero simplemente, tú ya sabes, se van. Y es más, date cuenta, mira lo que voy a decir, date cuenta el nivel de revelación de Dios para esa persona, hasta dónde ha llegado para que gente que ha visto estos procesos, que dice ser no creyente o simpatizante o que estaba medio entrando y que medio venía, dijo, yo por allá no vuelvo.
Y entonces, ¿qué hace esto? Esto lo usa el enemigo porque nos diga, "Ah, no la embarramos, no, y esa persona también que venía, nosotros lo espantamos o no falta el que, ustedes espantaron a tal con eso que hicieron". Hay algo que se llama la salud de nuestra iglesia. Y por eso este versículo 24 es tan fundamental. Porque sí, la palabra de Dios está dejando claro, es cierto, tristemente van a haber personas que dicen ser creyentes que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado afuera. Uf, los hemos tenido en cantidades. Pero nosotros como iglesia, ante Dios, somos responsables de saber que se hizo un proceso de acompañamiento en decir, mira, esto que estás haciendo está haciendo quedar mal el nombre de Dios. Esto es una mancha. Esto es ser reprensible, censurable, criticable. Esto está trayendo mal nombre al nombre de Dios y al de nuestra iglesia. Y esto no solamente para en una amonestación pública, sino que si la persona quiere persistir en su pecado, en su conducta, la palabra de Dios nos habla acerca de poner bajo disciplina a esa persona. Y hay gente aquí que por sus mentiras, por sus miedos, porque tenemos rabo de paja, llegan a una asamblea y no falta, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Y yo digo, gracias, no me sorprende que tú preguntaras eso. Eso pasa. Y en esta iglesia tuvimos que llevar a una persona a decir, nosotros ante Dios te estamos entregando para que Dios trabaje en tu vida porque te has llevado por delante tu esposa, tus hijas, tu vida, tu hogar y esta iglesia con tu mal testimonio. Y como siempre pasa, y como lo dije la semana pasada, en un caso hipotético, si me sucediera a mí, pues él es víctima, ¿cierto? Es que en esas iglesias, es que esos pastores, es que los creyentes que se creen, los cristianos, no, como ellos ahora son mejor gente, él es la víctima y nosotros somos los malos. Entonces yo te estoy contando todo esto para ti que estás llegando recién a nuestra iglesia para que entiendas y entiendas a la luz de la palabra de Dios el peso que tiene cuando uno sabe lo que Dios está esperando de uno y uno escoge ser incoherente, reprensible, criticable, censurable. No es agradable. No es algo que o sea, si tú me preguntas a mí, dirigiendo al Consejo de Ancianos en estas situaciones, es difícil. No porque entre nosotros haya peleas o de no me parece, no, es porque uno sabe, uno dice, no quiero estar en el lugar de esa persona, pero sé lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. O sea que también nosotros como iglesia y como autoridad dentro de una iglesia podríamos hacer que el nombre de Dios sea blasfemado cuando nosotros escogemos decir, ay no, es que como eres tú, no lo vamos a decir y nos vamos a hacer los locos porque eres tú. Pero resulta que eso empieza a afectar. Y eso, mira, esas cosas salen porque el chisme y la murmuración se esparce. No, ¿verdad que como allá son parciales? No, como era tal, ¿verdad que a él sí no le dije? Pero como es a mí sí me dice, no. O sea, nosotros tenemos ante Dios la tranquilidad de poder decir lo que hemos hecho aquí, de amonestar personas públicamente, es porque se ha hecho todo un proceso a la luz de la palabra de Dios para llegar a ese momento. Gracias a Dios. Y es por amor. Y de esas personas que se han amonestado públicamente, están acá. Se han dejado cuidar, se han dejado amar, se han dejado proteger. Es difícil, a veces hay momentos de querer tirar la toalla. Sí, claro. Pero lo que hemos mostrado es, no es que estamos alcahueteándote, porque el nombre de Dios va a ser blasfemado. Pero queremos que a pesar de tu pecado, el nombre de Dios sea exaltado.
en esta iglesia. ¿Me hago entender? Por eso, hoy esta reunión para nosotros de pensar en tomar la cena es algo muy importante, con base en esto que estamos leyendo acá. Porque date cuenta, nos dice, vivamos y que nosotros no seamos la causa de la mancha. Es muy diferente, muy diferente. Que a ti te manchen a que tú seas el que genera la mancha, ¿sí? Es muy diferente que haya un malentendido. Es muy diferente que te salpicó. Es muy diferente que de pronto pasó. Es muy diferente a que tú seas el que lo causa. Y por eso ustedes que son adolescentes acá, las niñas tienen su clase y en esa clase todo el tiempo se les está animando a que entiendan vivir de esta forma. Y son ustedes las únicas que saben y con su mamá o su papá, si ustedes allá están permitiendo que pues mami es un amigo o en el caso de los varones es una amiga. ¿Sí te das cuenta? La procuraduría es tu casa, no nosotros, tu casa. Tú como sacerdote y pastor de tu casa. Y para ti que estás llegando a nuestra iglesia, por favor, entiéndelo. Yo no soy el pastor de tu casa. Yo no soy el sacerdote de tu casa. Eres tú. Seas madre soltera, padre soltera o sean ustedes dos. Si viven en pareja, eres tú como hombre, el sacerdote, el pastor. Y te animamos todo el tiempo. Asume tu responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque cuando no lo asumimos, cuando nos permitimos pensar que es que todos lo hacen, que es que en esa iglesia son exagerados, que es que son exigentes, que es que no entienden, pues ¿qué pasa? La mancha nosotros mismos la vamos a provocar. Y lo que va a suceder es que el nombre de Dios va a ser criticado y criticable. Y pues tú te sabes, ¿cierto? Cuando dejamos de ser, cuando aparece esa mancha, cuando somos reprensibles, empezamos a ser criticables, a tener una mala reputación y a tener de dónde agarrar. Y solamente tú que estás acá, que has nacido de nuevo en Jesús, sabes hasta dónde tú has permitido que el nombre de Dios sea manchado por tu irresponsabilidad. Esto no tiene edad. Por eso te estoy hablando a ti que tienes 12, 13, 14 y a ti que tienes 70, 75 y 80. Esto no tiene edad. No tiene edad. Entonces yo quiero concluir con algo para nuestra próxima canción que nos va a preparar para la cena y es, a mí todo esto me habla de lo que leímos antes. Sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y ustedes resplandezcan como luminares en el mundo. Esa es nuestra tarea. No es de perfección, pero sí es de poder decir, como te lo expliqué en un proceso, es de poder decir, sí, yo reconozco mi irresponsabilidad. Yo reconozco lo incoherente que fui. Yo reconozco que he afectado el nombre de Dios. Entonces, para todos nosotros es esta pregunta, o es esto. Todos nosotros somos la publicidad de Dios. ¿Tú te has dado cuenta? Si vas en el bus, lees que las vallas no se leen, usted lo acaba de hacer, ¿cierto? Eso es publicidad. No, ya ahora la palabra es marketing, pero sigue siendo la misma vaina. Publicidad. Y publicidad, pues obviamente es eso, es algo que se muestra y es algo que se vende. Y pues nosotros aquí, ni yo soy vendedor, ni aquí tenemos asesores, pero sí todos nosotros somos una publicidad de Dios, porque nos dice que somos luz. O sea que sí hay algo que nosotros hacemos y es que llama la atención de los demás. Hace que los demás volteen y, pero ¿qué es lo que hay en ti? Entonces yo te quiero animar a ponerte en pie y quiero que pienses en esto para esta canción y para tomar la cena. Y es, si tú y yo somos la publicidad de Dios,
¿Qué mensaje lee la gente en tu vida? Buena pregunta para el grupo pequeño. Me encanta el sábado que voy a estar en el grupo pequeño. Ya tienen medio grupo facilitador. ¿Qué mensaje lee la gente en tu vida? Piénsalo. No nosotros acá cuando nos reunimos. No, aquí esto es como bueno, un amontonamiento de luz. Eso está. Es cuando salimos de acá. ¿Qué lee la gente de Dios en tu vida? ¿Qué leen? ¿No? Tú, bueno, aquí no lo hacemos, pero la gente que pega el pescadito en el carro o algo de Dios y uno ve y uno dice, déjeme decirle que no, mal, mal. Entonces, por eso ya hay gente que no lo pega. Pero somos un mensaje que la gente lee, que tiene que ver con Dios. Un mensaje que apunta al mensaje de Dios que nosotros creemos en esta iglesia. El mensaje de Dios es que tú eres una porquería de persona, que Dios te buscó porque no lo merecías y te dio la oportunidad y el regalo de decirte, te he estado buscando y quiero perdonarte. No te lo mereces. Eres la misma basura que está allá en medio de todo el lodazal, pero te escogí. Quiero sacarte de ahí, quiero limpiarte, quiero que descubras mi amor, quiero que sepas la razón por la que mi hijo murió en la cruz por ti. Ese es el mensaje. El mensaje no es una iglesia. El mensaje es que tú le puedas decir a gente, sabes, por amor, Él murió en la cruz por mí y su sangre me limpió y ahora yo estoy aquí declarando quién es Él. Yo vivo para Él. Por eso nos habla de sencillez. El mensaje de Dios debe ser sencillo. No lo compliques. No pongas normas, no pongas reglas, no pongas que gente piense, no, pues entonces a mí todavía me falta, si dejo esto, ese día puedo ir. No, somos nosotros los que complicamos el mensaje de Dios. Y tiene que ver que se nos olvida lo que la gente está leyendo en nuestra vida. O tal vez están leyendo que Dios es solamente algo que yo hago los domingos de 10 a 12 y el resto de semana es otro el canal que la gente está viendo. Habla acerca de la razón por la cual somos invitados a la mesa con el Señor Jesús. Cada vez que nosotros celebramos la cena en esta iglesia, lo que te estamos recordando es que eres invitado a sentarte a la mesa con el Señor Jesús, no porque lo mereces, sino porque Él ya lo hizo por ti para que pudieras estar ahí. Entonces, para ti que eres nuestro invitado, para ti que vas a ver esto por primera vez o que estás acá, es entender, esta es nuestra forma de celebrar que a pesar de que nuestra carne nos sigue jalando a ser esa porquería de persona que hace que el nombre de Dios sea blasfemado, esta celebración nos ayuda a recordar y es la forma en que el Espíritu Santo toma esas riendas y nos dice, nos va frenando y que nos tiene que recordar que es Él el que está en control de nuestra vida y que queremos volver a ser ese caballo que se desboca, pero es Él el que toma las riendas y dice, no, no, no. Entonces, celebrar nuestra cena hoy es esto, es entender que somos llamados, esa es nuestra tarea, iglesia. Entonces, para nosotros participar de esto, pues requiere primero haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesús en el cual tú, siendo consciente de tu pecado, entiendes que necesitas pedirle a Él, que es el Salvador, que te perdone tu pecado, que te limpie de tu pecado y que te dé la oportunidad de saber que Él va a vivir en ti, en tu corazón, por medio del Espíritu Santo,
y que ahora puede ser llamado hijo de Dios. Entonces son una cantidad de cosas que suceden y que cuando uno interioriza eso y cuando uno dice, listo, ahora realmente entiendo lo que él hizo, tiene que haber un momento cuando yo doy un testimonio público, siendo ya grande, de un bautismo. Y ese bautismo es la simbología de que mi vida, esa persona que yo era, se murió en Cristo. ¿Sí? O sea, si se murió no es que yo era, es que yo hacía, no, no era, la persona tuvo, que tuvo esto, que tuvo aquello, que tuvo lo otro. No, ya te moriste. En Cristo ya te moriste y ahora en Cristo eres una nueva persona. Entonces el bautismo lo que hace es dar un testimonio público de, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por último, tiene que haber un momento cuando tú dices, bueno, cumplo lo primero, cumplo lo segundo, pero también tiene que haber un momento de reflexión en el que tú dices, yo sé que sigo pecando. Yo sé que la valla tiene que lo está tapando y no está diciendo nada. Y ese es el momento que quiero que tomes ahora para reflexionar en tomar la cena. Entonces recuerda, no es porque lo mereces, no es porque te vas a ganar el amor de Dios. Tomar la cena es porque no lo merezco y porque Él me ama y me anima a vivir para Él. Si te das cuenta, el enfoque es muy diferente. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios, pero sí necesitas, con base en lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, reflexionar y si necesitas saber, yo necesito estar a cuentas cortas con Dios, hacerlo, pedir perdón. Y si después de esto necesitas acercarte a alguien y decir, mira, hoy Dios me mostró que necesito ofrecerte que por favor me perdones, ¿te das cuenta? Vengo a pedirte que me perdones. No, no funciona así. Vengo a ofrecerte si estás dispuesto a aceptar que vengo a decirte que necesito y que quiero sentir que no, esta carga ya no está entre los dos. Entonces te animo, toma un momento, vamos un momento para que estés reflexionando para tomar la cena. Entonces, para nosotros, tomarle esta cena habla acerca de, eh, bueno, entonces varias cosas. Uno, eh, la idea de tomar la cena es la comunión con el Señor y que realmente eso nos dé la fuerza espiritual hasta que la volvamos a tomar, ¿sí? Es esa la intención. Pero también es entender que a la luz de lo que hemos leído en Romanos 2:24 es tomar la cena diciendo, Dios, yo no quiero que por mi culpa tu nombre sea blasfemado. ¿Sí, sí entiendes eso? Esa es tu responsabilidad. Eso sí lo puedes manejar tú. O sea, tanto que te gusta estar en control de cosas, tú tienes el control de eso. Tú sí puedes tener el control de que el nombre de Dios no sea blasfemado por tu irresponsabilidad. Y de eso se trata tomar la cena hoy. Entonces, si vas a tomar la cena, por favor, ponte en pie y voy a pedirle a Fer, porfa, si pasas y oras acá. Padre, amado Señor, queremos adorarte, exaltar tu santo nombre y darte gracias, Señor, porque solo a ti, Señor, de tu corazón, Señor, te agradó. Y como lo expresa, Señor, que la medida de tu amor para con nosotros es entregar a tu Hijo, Señor, sacrificar su cuerpo, sacrificar su vida y derramar su sangre, solo por redimirnos y reconciliarnos contigo. La tarde, Señor, queremos adorarte por esto y darte gracias, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a crecer y permitir que sea Él que siga creciendo en nosotros. Gracias, Padre, por tu maravillosa gracia y misericordia para con nosotros sin merecerlo. En tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. Entonces pueden tomar los elementos. Y pues mientras ustedes reciben los elementos, yo quería mencionar a ustedes que no han tomado todavía el paso de ser bautizados. Esto debe servir como ánimo para ustedes
en querer decir, ojalá la próxima vez que se celebre la cena, yo em, pueda tomarla, pueda estar ahí. Y pues realmente hacemos esto con esta, como hablábamos hoy en un curso que le invitamos a algunas personas a tomar, esto es intencional, ¿si se dan cuenta? Intencionalmente queremos recordar la razón por por la que tomamos la cena. Intencionalmente queremos recordarte que queremos verte crecer espiritualmente. Intencionalmente queremos animarte a que entiendas que eres responsable del nombre de Dios afuera. Tú no estás invitado acá solamente como un observador. Dios te está inquietando y te está diciendo, mi nombre es publicidad en tu vida, ¿sí? ¿Qué está tu vida hablando de mí? Entonces, esa es la intención de hoy, tomar nuestra cena, es recordar que no es ganarnos el amor de Dios, porque la palabra de Dios nos deja claro que Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Sí, quería recordarte ese versículo. Y cuando decimos que le amamos, tiene que ver con servirle, tiene que ver con rendición, tiene que ver con entrega, tiene que ver con que su palabra nos confronte más y más, cada día más. Es de eso que se trata. Y lo que vamos a hacer en esta iglesia es hacer esa tarea. Entendemos que es lo que Dios nos ha llamado a hacer y entendemos que es una de las formas en que Dios va a usar y va a honrar su palabra para que todos podamos estar en esa misma página de decir, yo quiero honrar a Dios. Entonces, si ya tienes tus elementos, quiero recordarte, la cena representa el cuerpo de Cristo crucificado y su sangre derramada hasta la última gota por nuestro pecado. ¿Sí? Y la palabra de Dios es clara y nos dice que desde hace mucho rato, o desde hace más de 2000 años, hay gente que niega eso. Y hay gente que no ve la necesidad de esta celebración nuestra. Y ahí es donde tú debes entender el privilegio que tienes y el honor que tienes de ser invitado a tomar esta cena. Dios ha abierto tus ojos espirituales para que tú puedas entender que eres parte de Él y que eso es lo que debe animarte a vivir para Él. Entonces vamos a tomarlo. Señor Jesús, yo te adoro en esta mañana por la mesa que has preparado para nosotros hoy. Y es lo que dices en el Salmo 23, que preparas esa mesa para que como una oveja torpe me pueda sentar contigo y entienda lo amado que soy por ti. Y te quiero rogar, Espíritu Santo, que tú seas el que nos convenza a cada uno de nosotros que está aquí de ese amor tan grande tuyo, Señor Jesús, por nosotros. Y que tú también convenzas a aquellos que están aquí entre nosotros, que son espectadores, que saben que tú los estás llamando al arrepentimiento, a no vivir en pecado y a no hacer que tu nombre sea blasfemado por su irresponsabilidad ante ti. Te doy gracias, Señor, por eso. Es un mensaje tuyo. Tú cubres todas las áreas y yo te adoro por eso hoy, Señor. Te doy gracias por permitirnos ser invitados a esta comunión contigo, Señor. Y te ruego, como dice tu palabra, que de aquí a que lo volvamos a celebrar, vivamos para ti, en pareja, en nuestro hogar, con nuestros hijos, como madre, como padre, como parte de una familia, Señor, hablando de ti. Que tu nombre sea exaltado, glorificado, reconocido por mi forma de vivir y por la forma de vivir de cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre sea exaltado. En tu nombre, amén.